Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, que eh, el tema es muy importante porque hoy vamos a hablar de algo que muchas veces las personas están con la duda de qué está sucediendo en sus vidas, bendición o maldición. Hay un concepto que tenemos que entender para nuestras vidas. Y te voy a invitar a que me acompañes a leer Génesis 27 versículos del 1 al 4. Y bueno, pues si tú quieres leer todo este capítulo de Génesis, está muy interesante, ¿verdad? Porque habla de la vida de Isaac, de Jacob y Esaú. Los dos hijos de Isaac, que de hecho ellos pelearon por la bendición. En la antigüedad era muy importante que el padre antes de morir diera la bendición a su hijo primogénito. Y entonces he aquí pues la historia de Isaac. Dice, y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, continuamos en el 5, cuando hablaba a Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo y diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde él tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú?
Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó la bendición, tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Pues bueno, nos fuimos a leer todo, y qué interesante es esto, porque en nuestras vidas tenemos que entender ahora qué es lo que tenemos que dejar que nos impacte, hacia dónde tenemos que direccionar nuestra atención y en dónde debe estar puesto nuestro corazón. Pero tenemos que entender que son muy importantes las palabras. Tenemos que entender que así como el ejemplo de Isaac, que bendijo a Jacob, aunque suplantó a Esaú, es muy importante creer y declarar la bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos, y poder apropiarnos de esa bendición que, si lo remontamos a estos tiempos, esa bendición ahora no corresponde solamente para el primogénito, sino que Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, quien puso el gozo por delante, no viendo lo propio, sino que Él tenía bien claro, tenía sus ojos puestos, su corazón, el propósito para la vida de todo creyente, la bendición para nuestras vidas, el que tú y yo el día de hoy podamos entender y creer que no solamente la bendición es para una persona, sino que una vez que todos hemos creído en Jesucristo, la bendición es personal, y de tal manera
que todo lo que el Señor nos ha concedido y nos lo ha concedido por gracia a través de la fe en su palabra, en la obra redentora de Jesucristo, vamos a poder disfrutar de manifestar en este mundo la bendición que Jesucristo nos ha concedido. Y entonces no debemos de lamentarnos, no debemos de llorar, no debemos de sentir ni pensar que las cosas se han perdido, porque tenemos la bendición del Padre. Toda aquella persona que no tiene puestos sus ojos en Jesús y que no está en el día a día declarándose bendecido, que no está poniendo sus ojos, su corazón, inclinando su oído a la palabra de Dios, a lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, para que podamos estar en ese ejercicio de estar animando nuestro corazón, de estar levantando nuestra vida y caminar correctamente en la bendición del Padre para nuestras vidas, por lo que Jesús nos ha concedido en la cruz del Calvario. Porque de otra manera, si las personas no sienten que haya en sus vidas una bendición, entonces son o es de una o es de otra. O te sientes que estás en la bendición o estás en la maldición. Y entonces, ¿qué es lo que corresponde a la bendición? Pues que nosotros estemos meditando en su palabra de día y de noche para poder mantenernos en el estándar de el propósito de Dios, para que nos podamos mantener en la actitud correcta, para que nuestros pensamientos puedan darle lugar a la palabra de Dios para que gobierne, para que a través de esa revelación que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas, a través de recordarnos las cosas que el Señor Jesucristo habló, para que tú y yo pudiéramos disfrutar de todo lo que hizo el Señor por nosotros, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, esto es algo que ya fue hecho, esto es algo que ya nos ha sido concedido, pero la verdad es que al día de hoy nuestra sociedad no valora las palabras. La gente no toma en cuenta lo importante que es declarar la bendición, sobre todo de un padre a un hijo, de poder ver que en el corazón, como así es, en el corazón de un padre, de una madre, se encuentra la oportunidad, el poder, la fortaleza de bendecir a nuestros hijos, de poder mantenernos en, en el entender la importancia de declarar palabras de bendición, no importando cómo estén sucediendo las cosas, no importando cómo se comporte un hijo, no importando cómo una persona, un familiar, un amigo, tenga una conducta adecuada o no para contigo. Nosotros debemos declarar bendición, porque tenemos que valorar las palabras. Y vaya, si nos vamos a los ejemplos tan drásticos que hoy en día en la sociedad se pudieran apreciar y ver cómo es que muchas veces el carácter, la conducta, el ánimo, la autoestima de nuestros jóvenes, de los niños, varían en gran manera. Muchos niños crecen con una seguridad porque las palabras de sus padres han sido positivas, porque no importando que su carácter, no importando que tanto tengas que batallar con ellos para formarlos, para enseñarles, para entrenarles como padres, eh, declare siempre una palabra positiva de bendición. Todo lo contrario, cuando apreciamos que jóvenes y hay veces que toda su vida la gente batalla porque se quedan marcados con una palabra que se les dio, con algo que se les habló y que se les dijo: eres un tonto, no sirves para nada, eres débil, tienes un carácter débil, tú no puedes. Pero cuando una persona es impactada con palabras positivas y poderosas como la palabra de Dios, tenemos que marcar la diferencia y entender que sí importa.
Mucha gente dice, ay, no importa lo que digan de mí. A la gente qué le importa o qué le importo yo o qué importa lo que yo diga de las personas. Tiene mucho que ver. Entonces tenemos que expresar la actitud correcta y esta se encuentra solamente en la Biblia, en las Escrituras. Proverbios 18:21 nos dice, muerte y vida están en poder de la lengua. No hay de dos, solamente muerte y vida. No hay ninguna variante, ni una mezcla, ni una media. Tú y yo tenemos que entender que debemos de declarar palabras de vida. No importa cuáles sean las circunstancias y sobre todo sobre la vida de tus hijos. No haciendo ninguna distinción, ninguna diferencia, porque Dios no la hace con los otros. La única persona que se siente que Dios hace una diferencia con ella, pues es el que lo declara, el que se siente así y el que solito se hace a un lado. Porque para el Señor todos somos iguales. El Señor Jesucristo murió por todos. El Señor Jesucristo nos perdonó a todos. Y Él resucitó para nuestra justificación, para que todos podamos disfrutar de una vida abundante, de una vida de bendición y no de maldición. Así es que tenemos que darle importancia a las palabras, tenemos que entender que es poderoso primeramente en lo que creemos, porque todo está fundamentado en lo que creemos, no en lo que cualquier persona pudiera quererse echarse un volado. No, porque si tú crees positivamente, si tú crees en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios, y si tú crees que Dios te ha dado poder y autoridad, tú lo vas a ejercer y vas a encontrar los resultados de lo que estás creyendo. Vas a vivir en los resultados de lo que estás creyendo. Y vaya, no es para condenación, discúlpame que te lo diga, pero tenemos que aprenderlo, tenemos que repetirlo, tenemos que estarlo meditando de día y de noche, porque la palabra de Dios es poderosa, es viva y es eficaz, y entonces tenemos que ser diligentes, tenemos que cooperar con la palabra de Dios y además declararla. Y recuerda que el declarar la palabra de Dios es estar en acuerdo con lo que Dios dice. Cuando tú declaras la palabra de Dios, estás declarando bendición, pero estás declarando que estás completamente en acuerdo con lo que Dios dice. Y haz a un lado tu enojo, tu berrinche, tu manera de pensar, todos tus, todas tus barreras y todo aquello que en tu entendimiento pudiera ser contrario a la palabra de Dios. Y vaya, tenemos que aprender a vivir en lo mejor de Dios, tenemos que ver que todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es para vivir en lo mejor de Dios, no es para ponernos en condenación, ni es para ponernos en hacer todo un via crucis de sacrificios para poder experimentar la bendición de Dios. Recuerda que el Señor Jesucristo ya lo hizo todo y cuando Él, su palabra dice que lo hizo todo, tenemos que saber que no le faltó nada, absolutamente nada. Así es que si alguien te dice que nunca vas a lograr nada y que te vas a quedar estancado y que no vas a llegar al objetivo, pues no lo creas. Tú tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. Nadie tiene la autoridad ni el poder para bendecirte o maldecirte, pero respecto a que muchas personas lo quieran hacer, sí. A que tú lo puedas hacer declarándolo, sí. Pero tú tienes también que aprender a rechazar todo aquello que otras personas quisieran hablar de ti cuando tú eres alguien que ya ha crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y saber que nadie te va a poder estorbar en el camino cuando tú crees correctamente en la palabra de Dios. Pero sí debemos de tener cuidado de la declaración que hacemos, de las palabras que declaramos. De las palabras que declaramos debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros hijos y con todas aquellas personas
que nos rodean. Proverbios 26, versículo 2 nos dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así es la maldición. No viene sin causa. Una maldición no tiene ningún poder sobre ti, a menos que tú lo creas, que tú le tengas miedo a algo, que entre en ti el temor, que tengas fe en lo negativo. Entonces puede ser que abras esa puerta y le des cabida a las cosas malas, pero no porque Dios lo diga, no porque Dios ahora te castigue ni haya traído maldición para tu vida. Fíjate qué importante es que cuando nosotros oremos y que cuando tengamos ese tiempo de intimidad con el Señor, con su palabra, de meditar en ella, de orar y estar en esa comunión con el Señor, platicando, declaremos correctamente las cosas, declaremos positivamente y que seamos congruentes con la palabra. Te voy a poner un ejemplo. Si tú en una oración en donde dice la palabra que debemos de darle gracias, de glorificar su nombre, de bendecirle y conociendo que Él ya nos ha perdonado, que ha sanado toda nuestra enfermedad, que nos ha concedido redención eterna. Pero un ejemplo muy claro es que aprendamos a tener una relación correcta, a declarar palabras correctamente con el Señor, porque te voy a poner un ejemplo. Si tú ya has entendido que el Señor Jesucristo ya te perdonó, ya nos perdonó, imagínate, te dan el perdón en la corte de un juzgado. No vas a regresar a volver a pedir perdón por algo que hiciste, por cualquier situación. Tienes que dar las gracias. Tenemos que ser esas personas diligentes porque no tienes que volver a lo mismo. Entonces no estás entendiendo y el no entender te lleva a no creer, a caer en incredulidad. Entonces es muy importante que cuando tú y yo oremos al Señor y le demos gracias por la bendición que Él ya nos concedió, debemos de mantenernos en ese pensamiento correcto, en ese pensamiento que es congruente a la palabra de Dios. Y entonces esto significa que si Dios ya me perdonó, yo no tengo que iniciar una oración: Señor, perdona mis pecados, porque entonces estoy siendo incrédulo, no estoy entendiendo el mensaje de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de que somos salvos por gracia, por Jesús, por lo que hizo en la cruz. Entonces, cada declaración, cada actitud que tú tengas en tu vida y todo lo que tú hables tiene que estar enfocado en la bendición. Porque o vida o muerte, o bendición o maldición. Y entonces, si tú quieres vivir en la bendición, pues es todo un reto, porque tenemos que aprender a detener esas palabras que no tienen nada que ver con la bendición de Dios, y entonces declarar todo aquello que tiene que ver con la bendición del Señor. Y de esta manera tú vas a poder caminar en su bendición. Declarar que por sus heridas fuiste sanado. Declarar que eres agradecido por lo que Jesús hizo por ti en la cruz, que llevó todas tus enfermedades, que llevó toda tu depresión, todo tu temor, todo aquello que nos correspondía, ese intercambio divino para que tú y yo fuéramos libres de toda maldición, de toda enfermedad y de toda condenación, que por causa del pecado
teníamos que padecer. Pero el Señor Jesucristo, en su obra perfecta, completa, terminada, lo hizo todo. Entonces tenemos que recordar en donde la palabra nos enseña. Entonces tú vas a estar declarando 1 Pedro 2:24, en donde por sus heridas fuiste sanado. Salmos, Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bienaventurado el hombre que no anda en consejos de malos. ¿Me entiendes? Todo eso es lo que tenemos que estar declarando el día a día, el Salmo 91, para que podamos estar caminando en su bendición. Entonces podremos estar yendo en contra de todo aquello que quiere venir a afectar nuestras vidas, como dice la palabra en Marcos 11:23. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Tú tienes que creer en el poder de tus palabras, tienes que creer en el poder de la bendición de Dios, y sobre todo que Dios nos ha capacitado para bendecir. Él es nuestro creador. Él nos ha creado de tal manera tan perfecta para que podamos creer en esto y que funcione en nuestras vidas. Así es que el día de hoy yo te animo a que camines en la bendición, que hagas a un lado de tu vida, de tus pensamientos, de tu corazón, todo concepto de maldición, todo aquello que te pueda estorbar, tanto tus palabras, tanto en tus pensamientos. Y aunque luches un poquito, solamente medita en su palabra de día y de noche, y cada día estar meditando en un versículo de la palabra, en lo que Cristo ya nos ha concedido por gracia, te va a llevar a posicionarte en el poder de la bendición de Dios. Pues muchas gracias por conectarse, y Señor, te damos gracias por tu palabra, y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por conectarse. Que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana.